En esta clase aprenderás a visualizar tablas no geográficas, grillas o imágenes y a modificar sus metadatos utilizando para ello ArcCatálogo. Empecemos. Iniciamos con la apertura de ArcCatálogo, nos dirigimos a las conexiones de carpetas y ubicamos la carpeta de nuestro curso. En esta conexión entonces, en datos base encontrarás varias tablas. Vamos a verificar cuáles tenemos dentro. Tenemos estas 4 tablas: brillo solar con valores diarios totales, estaciones IDEAM, estaciones de otras entidades y todas las estaciones. Para efectos prácticos de este ejercicio, encontrarás en datos base las 4 tablas y dentro de las bases de datos geográficas también podrás almacenar tablas de este tipo. Acá como ejemplo tenemos en la base GDB la tabla de estaciones IDEAM versión 9, que es la misma que tenemos en la parte superior, almacenada dentro de la base, y en la base de datos MDB también encontrarás el mismo archivo. Vamos a trabajar entonces con los datos que tenemos directamente como tablas externas en formato de libro electrónico de Excel. La visualización de estos archivos desde el ArcCatálogo, específicamente los archivos en formato de Excel, existen dos formatos, el XLSX y el XLS. Para la apertura de los archivos XLSX, que son los formatos nuevos de Microsoft Excel, requerirás del componente de conectividad de datos Microsoft Office 2007 System Driver, que te permitirá acceder a las hojas del libro. Para los archivos XLS, simplemente bastará con que des clic sobre el archivo, selecciones la hoja y visualices los datos. Este componente puede ser descargado de esta página. En cuanto al tamaño de los archivos XLSX pueden contener hasta 1.048.576 registros. Los archivos XLS únicamente 65.536. Esto quiere decir que los archivos de la nueva versión de Office pueden almacenar hasta 16 veces más de lo que almacenaban las versiones anteriores. Vamos a verificar esto directamente con nuestro catálogo. Vamos a ir a verificar directamente acá dentro de estaciones XLSX. Tenemos esta hoja. Vamos a hacer vista previa. En esta hoja únicamente disponemos en este momento, si hacemos un conteo en la parte inferior, de 69.193 datos. Si verificamos las estaciones de IDEAM, tendremos aperturas un poco más lenta, un nombre llamado catálogo, que es una de las hojas de ese libro, y un catálogo pesos-bajo. En los archivos XLS siempre vas a encontrar cada hoja con un nombre que termina en pesos y una copia de ella terminada con pesos-bajo. El segundo se utiliza para indexación. En los archivos XLS únicamente encontrarás por cada hoja un archivo. Si quieres conocer el tamaño de los archivos de este tipo, basta con que abras el explorador de archivos de tu computador, te dirijas al directorio de nuestro curso y abras, por ejemplo, en datos base la tabla XLSX. Podemos abrirla directamente con el Excel. En este momento nos dice que está abierta, que la tenemos en modo lectura. Tendremos que salirnos de aquí, seleccionar por ejemplo una capa geográfica, volver al Excel y volver a abrir la tabla. Si este problema persiste, quiere decir que tenemos privilegios de escritura directamente desde el ArcCatálogo. Para poder visualizar tendríamos que cerrar el ArcCatálogo y nuevamente hacer la apertura para liberar el archivo. Aquí, como puedes ver, ya podemos consultar el archivo. Vamos a seleccionar todas las celdas, darle doble clic entre columnas para que podamos ver el contenido completo de todas las columnas, y el total de datos en este tipo de archivos, si te paras en cualquier celda y oprimes control abajo, es de máximo 1.048.576, como te estaba diciendo. Si cerramos este archivo y abrimos un archivo XLS, vamos a abrir uno de ellos y vamos al último registro, te darás cuenta que los archivos XLS únicamente pueden contener hasta 65.536. Esto es una gran deficiencia en sistemas geográficos y en herramientas, debido a que si tienes datos discretos por encima de 1.048.000, que es lo que nos permite almacenar el XLS, pues no vas a poder administrar o manejar estos datos. Tendrás que fraccionarlos en diferentes hojas. Miremos las propiedades de la tabla, entonces, de una tabla en Excel. Vamos a tomar la tabla de estaciones, catálogo, y vamos a tener un pequeño resumen de lo que contiene la capa. Vamos a hacer una vista previa de los datos. La vista previa se demora un poco cuando estamos trabajando con archivos de Excel, porque tiene que ir al archivo, abrirlo y mostrarlo en pantalla, y eso se demora un poco. Contamos en número de registros 4.514. Las vistas permitidas para este tipo de archivos, como es una tabla, es únicamente la vista como tabla, y aquí vas a tener las diferentes columnas que vienen del Excel. En el primer registro de Excel acostumbramos a colocar los nombres de campo. Esos nombres de campo en el catálogo son traducidos a el nombre de cabecera de campo que tienes acá, en la primera fila, que está en un color gris más oscuro. Los contenidos de los registros, pues entonces estarán a partir de la segunda fila. Como en el Excel y como en las capas geográficas, aquí podrías realizar ordenamiento, por ejemplo, por código catastral, simplemente dando botón derecho, como hicimos anteriormente, y ordenar ascendentemente por código catastral y por cualquier otro criterio. Las propiedades de una tabla, entonces, si vamos a estaciones IDEAM catálogo, que sería la hoja del libro, podemos acceder a ellas a través de propiedades. En ellas encontrarás, a diferencia de las capas geográficas, únicamente 4 pestañas. No vas a tener sistema de proyección de coordenadas ni límite espacial, porque
porque es una tabla netamente con datos que no son geográficos. Internamente la tabla puede contener campos o columnas en las cuales podemos tener valores de latitud y longitud que nos permitirán utilizar esta tabla para convertir estos elementos o estos registros en datos geográficos a través de la localización de puntos o de líneas dependiendo de la configuración del archivo. En este caso entonces tenemos campos, los campos de atributos de la tabla. Vamos a mirar por ejemplo la clase, está texto de 255 que es el tamaño máximo permitido en el Excel, y si miramos los datos numéricos, volvemos acá a propiedades, si miramos la latitud es un campo doble de 15 decimales o con 15 decimales de precisión y con una escala de 6, escala de visualización en pantalla. De esos 15 miramos únicamente la aproximación a los 6 primeros. No tenemos índices ni relaciones espaciales. Vamos a aceptar y esta sería la forma de explorar tablas XLS o XLSX. En cuanto a los metadatos de las tablas de Excel en cualquiera de sus dos formatos pueden ser administrados directamente desde el nombre del archivo. No es necesario seleccionar una de sus hojas, no puedo activar metadatos o asignar metadatos específicamente a cada hoja, tengo que hacerlo sobre el libro. Voy a descripción y agrego los metadatos. Si intento hacerlo sobre la hoja me va a salir un error que el ítem o la hoja no permite contenidos XML. Entonces nos vamos a la raíz del libro, no podemos agregarle vista previa, ¿por qué? Porque es una tabla. Vamos a editar y en la edición modificaríamos entonces los metadatos de la capa, exactamente igual que como hicimos con las capas geográficas. Los metadatos de la capa entonces, si vamos a editar, tienen el título, que podríamos cambiar el título del nombre del libro por el título que queramos. Podemos colocar etiquetas como por ejemplo brillo solar, total diario. Podríamos colocar por ejemplo que son datos IDAM. Acá en propósito del resumen, entonces sería estudio del brillo solar en el departamento del Cesar, por ejemplo. Podríamos colocar una descripción detallada, los créditos, entonces los datos base con los que se hizo ese resumen estadístico fueron tomados del IDEAN, pero fueron modificados o fueron realizadas las estadísticas zonales, los estadísticos a través de una aplicación que desarrollamos. Vamos a darle guardar, guardamos y ya tenemos actualizados nuestros metadatos. Automáticamente cuando nosotros creamos metadatos sobre un archivo XLS, si volvemos a los datos base en el explorador de archivos, vas a encontrar que el libro va a tener un archivo adicional, un archivo auxiliar con el mismo nombre pero con extensión XML. Esa sería la hoja de metadatos. Si accedemos con botón derecho, editor de bloc de notas, podrás ver completamente la ficha de metadatos. Aquí nos va a aparecer que fue creada por Esri, que la creamos en esta fecha. Vamos a tener el nombre de la tabla y todos los elementos que incluimos en el editor de metadatos. Cerramos y ya tendríamos entonces ese archivo con los metadatos correspondientes. Podemos cerrar ya el explorador de archivos o una actividad adicional que podemos realizar directamente desde las tablas geográficas o de estas tablas que no son geográficas, que podrían ser geográficas, es exportarlas en un formato de intercambio universal. Por defecto, el formato de intercambio utilizado en sistemas geográficos son los archivos .dbf, que son archivos de DBase, en el cual puedo almacenar más de 1 millón de registros. Puedo almacenar tantos registros como tenga para datos discretos, una cantidad bastante grande de registros discretos para poder ser analizados. Cualquiera de estos datos lo podríamos convertir a ese formato. Simplemente tomamos el archivo, damos botón derecho y lo exportamos. En este caso podría ser un archivo de DBase o directamente guardarlo dentro de una base de datos geográfica, que sería otra opción alternativa para tablas con muchos registros. Vamos a hacer la prueba con formatos de DBase. Damos clic en exportar archivo único. Nos va a aparecer esta ventana de una función espacial o una función geográfica que se llama tabla a tabla. Yo podría sacar una tabla de una capa geográfica y tener solamente la tabla para hacer análisis. Aquí vamos a hacerlo de una tabla Excel a otra tabla. Seleccionamos la localización de los directorios de salida, en este caso datos bases, lo seleccionamos únicamente, no lo abrimos, damos adicionar y colocamos el nombre del archivo. Por ejemplo, podríamos colocar el mismo nombre que tenemos en el Excel, lo copiamos y lo pegamos dejando la extensión dbf. A través de esta opción de expresión podríamos excluir algunas estaciones, las que están por encima de una determinada latitud o las de un departamento en particular. Para este ejemplo vamos a dejar todas las estaciones, damos OK y se van a exportar todos los datos sacados desde el Excel, desde una hoja en particular, a un nuevo archivo en formato dbf que lo tenemos justo acá. Si nos acercamos, este es el archivo nuevo, que es una copia de los datos que tenía el libro catálogo. Si accedemos a él y si accedemos a la vista previa, es mucha más rápida la forma de visualización, se puede visualizar más rápido porque está indexado y podemos navegar fácilmente por todos los registros. Si cambiamos de contenidos a vista previa, prácticamente el refrescamiento es automático y no tenemos problemas de visualización. Inclusive el ordenamiento es un poco más rápido. Si ordeno por nombre, ascendentemente se ordena mucho más rápido. En la descripción podrás actualizar también, incluir metadatos al archivo dbf y tendrán el mismo nombre del archivo pero con extensión XML. Miremos ahora cómo es la visualización de grillas utilizando el ARC catálogo. Para las grillas, en nuestro repositorio del curso
Como recomendación, se deben almacenar las grillas en una carpeta que se llame IMG. Dentro de esa carpeta entonces podrás almacenar grillas en cualquier tipo de formato. Como ejemplo tenemos una grilla en formato TIFF, vamos a seleccionarla. A esta grilla le podríamos hacer una provisualización, aquí la tenemos en pantalla. A esa provisualización le podríamos hacer una vista miniatura para incluirla en su ficha de metadatos, una vista miniatura, que la realizamos. Podríamos identificar un elemento, en este caso el elemento sería un píxel, tomamos el identificador, lo tenemos identificador y podremos picar sobre cualquier punto de la grilla, nos va a arrojar un valor, 29.9. Ese 29.9 sería entonces el valor de la temperatura mensual media. En este caso esa grilla está en grados centígrados, entonces serían 29.9 grados centígrados. Si accedemos con el más, si hacemos clic acá en el más, no vamos a encontrar información adicional, pero si damos botón derecho y propiedades y accedemos a los datos básicos de la capa, propiedades, podemos encontrar este tipo de información. Datos fuente, entonces encontramos cómo se llama el archivo base. Tipo de datos es una grilla raster que está almacenada en un archivo, está almacenada en esta carpeta, tiene 2047 píxeles horizontales por 3060 verticales, acá lo vemos, es mucho más alto que ancho. Número de bandas 1, el número de bandas es el número de parámetros que están incluidos dentro de la imagen. Podemos tener muchas bandas y en cada una de ellas tener un valor diferente. Por ejemplo, una grilla única podría tener valores de precipitación, evaporación, temperatura, brillo solar, presión atmosférica, y las tendríamos cada valor almacenado en una de las bandas. Resolución es el tamaño específico de las celdas, 30 por 30 metros. Vamos a dar a aceptar un momento. Eso quiere decir que si yo acerco a la grilla y sigo acercando, voy a poder visualizar el tamaño de los píxeles, que van a ser de 30 por 30 metros en este caso. Volvemos a las propiedades. Formatos TIFF, la fuente es genérica. Yo podría decir que la fuente corresponde, por ejemplo, a datos de elevación, datos temáticos, datos procesados científicos. En este caso es un dato genérico generado de temperatura. El almacenamiento de los datos está como punto flotante. Al dar clic en la grilla obtuvimos un valor entero con varios decimales. Acá nos dice el tipo de datos que tengo almacenados. Entonces tenemos puntos flotantes por lo general, porque se almacenan grillas de alta resolución, o una grilla con valores enteros. Profundidad de píxeles 32 bits, que corresponde al número de colores que podría tener en cada píxel, hasta 32 bits. Los no datos están almacenados con este valor. Se puede editar este valor y cambiar el valor de no dato. Podría colocarle, por ejemplo, menos 99.999 y dejarlo como valor nulo. En algunos casos las grillas tienen valores o celdas muertas, vamos a cancelarlo, lo vamos a cambiar. Píxeles que no tienen valor y se les debe agregar un valor nulo para no representarlas en pantalla, para eliminarlas y no visualizarlas. Color, entonces no tenemos rampa de color. Las pirámides ya fueron construidas, las pirámides me permiten visualizar más rápidamente la grilla sin tener que visualizar píxel por píxel. Lo que hago es simplificar la visualización y hacer una imagen para visualización en pantalla. El procesamiento se hace con la grilla original, pero la visualización se hace con una grilla un poco más pequeña. Podemos editarla, podemos reconstruirla, podríamos decirle reconstrúyela con la función build. Escogemos el algoritmo, por ejemplo, si voy a resumir 50 píxeles en uno, podría tomar el más cercano, una interpolación bilineal o una cúbica. Este sería el vecino natural más cercano. Y podríamos utilizar compresiones. Entonces la compresión puede ser en cualquiera de estos formatos. Por defecto lo voy a hacer en formato JPEG y la compresión la podemos cambiar. Por defecto entonces va a comprimir en 75%. Le damos OK y él generaría entonces las pirámides de visualización para mostrarme la grilla en pantalla. Siguiendo hacia abajo entonces no está comprimida la grilla básica, la pirámide sí. Las capacidades de medición son básicas, la extensión espacial es el límite por el norte, sureste y oeste, y acá tenemos la referencia espacial. Entonces tenemos Gauss-Bogotá Magna, la podríamos cambiar editando, cambiar el sistema de proyección de coordenadas, lo que se conoce como sistema de proyección al vuelo, cambiar de un sistema a otro. Sistema vertical no tenemos, y en estadísticas, aquí me aparecen preliminarmente unas estadísticas que las puedo cambiar seguramente en sus imágenes, en su computador no aparecen, yo ya las había generado, se generan desde opciones y se hace un cálculo de estadísticas que simplemente es evaluar los píxeles y verificar cuál es el valor mínimo, máximo, medio, la desviación estándar de esos valores, y si tengo rangos de clase, cuántos rangos tengo en la visualización. Entonces acá tengo saltos de columna y en transformación entonces puedo mirar el XML de la capa. Bueno, esa sería la forma entonces de visualizarla. Respecto a los metadatos, como ya hicimos una imagen miniatura, nos va a aparecer acá. Bastaría con modificar los metadatos, incluir la etiqueta de qué se trata la capa, incluir los contenidos, guardar, y ya tendríamos completa la visualización de una grilla desde el ARC Catálogo. Por el momento es todo por ahora, nos vemos en la siguiente clase.